Buenas, nosotros vamos a hablar de la investigación de un artículo que se da en la revista Biología Química del año 1995, en el cual está dada por el Departamento de Medicina. Participaron universidades como la de California, San Diego, La Joya, Washington y otras universidades. Se trata de la translocación del GLUT4, que está estimulada por la insulina y está mediada por una vía de señalización intracelular divergente. Para contarles un poco lo que es la introducción, tenemos que hablar del objetivo principal, el cual es identificar cuál es la vía de señalización que produce la insulina, la cual va a activar la translocación de la GLUT4, que se va a translocar desde el interior celular hacia la membrana plasmática, con el objetivo de desarrollar tratamientos para enfermedades como las cuales son la obesidad, diabetes mellitus no dependiente de insulina y el síndrome de ovario poliquístico. Todas estas enfermedades tienen como resistencia a la insulina, es decir, son resistentes a la insulina. Para eso se presentan dos posibilidades. Una es la vía MAP quinasa y la otra es la vía fosfatidil-inositol 3 quinasa, o como se puede leer, PL3 quinasa. Ambas rutas son posibles porque se producen a partir de los receptores de insulina. Bueno, en esta porción de la clase nos vamos a referir a los transportadores de glucosa. La glucosa es una molécula polar, por lo cual no le es fácil pasar de un lado al otro de la membrana plasmática, que es una capa lipídica, por lo cual utiliza transportadores. Hay dos familias de transportadores, está la SGLT, que es un cotransportador sodio-glucosa, que no vamos a tratar en este caso, pero sí la familia de los GLUT, que es amplia, pero solamente vamos a tratar GLUT2 y GLUT4 en este caso. El GLUT2 actúa como un glucosensor, en todos estos sitios que nombra acá, pero el que más nos interesa son las células beta del páncreas, en donde él actúa justamente como dijimos como un glucosensor, entonces sensa la cantidad de glucosa que hay en sangre y le informa a esta célula beta para que esta célula beta pueda actuar. Entonces es un transportador de glucosa proporcional a su concentración, digamos. Donde si hay, por ejemplo, baja concentración de glucosa en sangre, va a entrar poca glucosa, entonces va a salir también, van a secretar las células beta del páncreas poca insulina. En el caso del GLUT4 se encuentra músculo esquelético, corazón, tejido adiposo, y tiene una particularidad que es que no se encuentra en la membrana plasmática, sino que se encuentra en el citosol. En este experimento, que es una micrografía por fluorescencia con anticuerpos contra GLUT4, en un adipocito se ve antes y después de la estimulación con insulina. Entonces, en este caso, vemos como antes de la estimulación con insulina, él estaba todo en el citosol y luego se pega hacia la membrana plasmática y de esta manera puede actuar como un transportador de la glucosa. Entonces él depende de la insulina para poder transportarse desde el interior de la célula hacia la membrana plasmática, de esta manera poder pasar la glucosa hacia el interior. La insulina tiene esta forma que estamos viendo acá, está compuesta por dos cadenas, la cadena A y la cadena B, que también se ve, en donde están unidas entre sí por dos puentes disulfuro en las posiciones 7A y 7B y 20A, 19B. Y también, como dice acá, tiene un puente intercatenario en 6A, 11A. Esto es para ver más o menos la forma. Esta insulina, ¿de dónde sale? Sale del páncreas, que es una glándula mixta, tanto endocrina como exócrina, donde acá juega la parte endocrina, digamos, que está compuesta por los islotes de Langerhans, que aquí en esta inmunofluorescencia se ve, donde en esta se ven todos los componentes celulares, pero el que más nos importa son las células beta, que son la gran mayoría, como se ve también en este esquema. Son la gran mayoría de los componentes celulares del islote de Langerhans. Entonces, como habíamos dicho antes, tienen estas células beta, el GLUT2, que sensa la cantidad de glucemia, que son los niveles de glucosa en sangre. Entonces, dependiendo de la cantidad de glucosa en sangre, o sea, de glucemia que haya, él actúa liberando la cantidad de insulina que sea necesaria. ¿Cómo lo hace? En este caso, vemos la célula beta del páncreas con el GLUT2, donde sensa la cantidad de glucosa y la ingresa,
la glucosa dentro de la célula beta por la acción de la glucoquinasa pasa a glucosa 6-fosfato. Hay un montón de procesos aquí, tales como ciclo de Krebs, glucólisis, un montón de cosas que llevan a que haya un aumento del ATP intracelular. Este aumento del ATP intracelular hace que los canales de potasio sensibles al ATP se cierren, se inhiban, y de esta manera se produce una despolarización, que a su vez la despolarización lleva a que los canales de calcio sensibles al voltaje se abran y dejen pasar el calcio al interior celular, y este aumento del calcio intracelular lo que hace es generar una exocitosis, la exocitosis de la insulina, o sea que hay secreción de insulina. Otra característica importante de la insulina es que promueve los procesos que facilitan el depósito de los sustratos en los tejidos. Entonces, en este caso, vemos que si por ejemplo acá hay valores elevados de glucosa, aminoácidos, también puede ser de ácidos grasos, lo que hace es, se estimula esta cantidad elevada en sangre, estimula a la insulina lo junta, lo lleva estaban en el exterior celular, entran al interior celular, de esta manera bajan la glucosa y los aminoácidos en sangre y llevan a la inhibición, o sea, ya no se utilizaría la insulina. Después, esto es todo una retroalimentación, ¿no? Como dice aquí, una retroalimentación negativa regulada por la respuesta. Entonces, esto lo que hace es que disminuyan los valores circulantes de estas cosas que estuvimos hablando. Y por último, para seguir con esto, la insulina, luego de ser secretada, es captada por un receptor, y de este receptor hay toda una vía de señalización que conllevan a, justamente como habíamos dicho anteriormente, que el GLUT4 pase desde el interior celular, desde del citosol, digamos, hacia la membrana plasmática, que esto es lo que se va a ver a continuación. En cuanto a las vías intracelulares que llevan a una respuesta celular frente a la insulina, es necesario primero hablar sobre el receptor involucrado. El receptor de insulina es un tetrámero compuesto por dos heterodímeros iguales. La subunidad alfa es extracelular y tiene sitios de unión a la insulina. Además, es capaz de inhibir a la subunidad beta. La subunidad beta tiene una región extracelular, una región transmembrana y una región citosólica, en la cual hay actividad tirosina quinasa. Cuando se une la insulina al receptor, la subunidad alfa cambia de conformación y deja de inhibir a la subunidad beta, la cual ahora puede realizar una cis y una trans autofosforilación. Es decir, que las cadenas beta se fosforilan a sí mismas y la una a la otra. Una vez activado el receptor, su actividad quinasa se ve favorecida, y por lo tanto es capaz de activar a otras quinasas intracelulares, las cuales fosforilarán a otras, y estas a otras, y estas a otras, generándose una cascada quinasa. Sobre esta cascada es importante recalcar dos vías. Una que lleva a la activación de la proteína activada por mitógeno MAP a través de la vía de señalización de P21-RAS, y otra que lleva a la activación de AKT2 a través de la vía de señalización de la fosfatidilcital 3 quinasa. En cuanto a la cascada quinasa, es necesario remarcar que muchas de las proteínas involucradas tienen un dominio SH2 que funciona como sitio de unión a las fosfotirosinas de otras proteínas, que podrían ser, por ejemplo, el receptor de insulina. En B se muestra el modelo tridimensional y en C se muestra el modelo de enchufe. En cuanto a la vía MAP quinasa, el receptor debe fosforilar primero a la SHC, y esta va a activar a la P21-RAS. La P21-RAS es una proteína de la familia de las GTPasas monoméricas RAS, y su activación depende del complejo GRB2-SOS, siendo SOS también conocido como RAS-GEF. GRB2 es necesaria porque el RAS-GEF no posee dominio SH2, entonces no puede unirse al SHC para ser activado. El RAS-GEF es el factor intercambiador de nucleótido de guanina de RAS. Es decir, es capaz de intercambiar el GDP unido a una RAS inactiva por GTP, volviéndola RAS activa. Una vez activada, la RAS activará a la MAP quinasa, también conocida como RAF. Esta activará a la MAP quinasa, conocida como MEC, y esta a la MAP quinasa ERK.
Es esta última proteína la que dará las fosforilaciones finales de la vía, pudiendo estar involucrada la fosforilación de la proteína responsable de la translocación de GLUT4. Una forma alternativa de esta vía no utiliza SHC, sino que el receptor de insulina lo que hace es activar al IRS1, el cual es el sustrato 1 del receptor de insulina. En cuanto a la vía de la fosfatidilcital 3 quinasa, debe activarse primero este IRS1, el cual luego activará a la PI3 quinasa. Esta es una enzima que posee dos subunidades, una subunidad reguladora llamada P85, con dos dominios SH2 capaces de unirla al IRS1, y una subunidad catalítica, llamada P110, que está anclada a la membrana plasmática y utiliza los fosfatidilincitoles allí presentes. Los fosfatidilincitoles, cabe destacar que hay muchos y todos son interconvertibles entre sí. También todos, o casi todos, son sustratos de la enzima, que lo que hace es fosforilarlos en su grupo cabeza inositol en los carbonos 3, 4 y 5, siendo el principal producto de esta enzima el fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato, o sea, el PIP3, que está marcado en rojo en la imagen. Una vez formados estos PIP3, se da la activación de la PDK1 y la PDK2, las cuales son proteínas quinasas dependientes de fosfatidilinositoles. La PDK2 es una proteína importante en muchas otras reacciones metabólicas de la célula, y es mejor conocida como complejo mTOR2. Estas dos proteínas activarán a la AKT2. La PDK lo hace en un residuo de treonina y la PDK2 la hace en un residuo de serina. Por lo tanto, la AKT2 es una serina-treonina proteína quinasa y es la encargada de realizar las últimas fosforilaciones de la vía, pudiendo estar involucrada la fosforilación de la proteína responsable de la translocación de GLUT4. Entonces, la principal pregunta, y que es objetivo de este artículo, es identificar cuál de estas dos vías es la responsable de la translocación de GLUT4 desde las vesículas intracelulares hacia la membrana plasmática. Bueno, yo voy a hablar sobre los resultados del artículo. Se realizaron varios experimentos en los que se utilizaron adipocitos 3T, 3L1 y algunos reactivos. En el experimento número 1, lo realizaron para ver la translocación del GLUT4 dependiente de insulina. Para eso usaron la microscopía de inmunofluorescencia con anti-GLUT4, seguido de un anticuerpo que está conjugado con fluoresceína. Bueno, en la imagen A, lo que observamos son los adipocitos antes de la estimulación con la insulina. Se ve una tinción que es intracelular, plurinuclear y puntiforme. Muy diferente a lo que vemos en la B, que es después de la estimulación con la insulina, donde vemos una coloración más intensa y se ve que se desplazó hacia la superficie. Esto lo que nos permite ver es la translocación de la proteína GLUT4 desde la vesícula intracelular hasta la membrana plasmática. Bueno, en la gráfica C lo que observamos es que cuando pasa el tiempo de estimulación con la insulina, va subiendo al principio rápidamente la translocación del GLUT4 hasta que llega a un punto de saturación donde ya no hay más vesículas para que sean translocadas. En la gráfica D, lo que observamos es que cuando aumenta la dosis de insulina, también aumenta la translocación del GLUT4. Bueno, acá tenemos otro experimento que lo realizaron para verificar la cascada de señalización que media el efecto de la insulina sobre la translocación del GLUT4. Bueno, como sabemos, la formación del P21 RAS-GTP y la estimulación de la ruta MAP quinasa son esenciales en la ruta de la señalización de la insulina. Este experimento lo que realizaron fue inyectarle reactivos a los adipocitos utilizando varios reactivos que estaban relacionados con el RAS, como el N17, que es un mutante dominante negativo del P21, el anti-RAS, que no permite que el funcionamiento de la proteína RAS, que es la que inicia la cascada de la AMP quinasa,
el T24, que es un P21 oncogénico, y el anti-SH, que inhibe la acción del SHC. Anti-SHC, perdón. Bueno, en el experimento, el IgG, lo que vemos es que está como control, la que está sin pintar es antes de la insulina y la que está rayada es después de la insulina, de la estimulación. Como vemos, ninguno de estos reactivos hay una gran diferencia, sino que se ven bastante similar. Eso es lo que significa que ninguno de ellos va a actuar en la translocación del GLUT4. Bueno, esta imagen ya la usó mi compañero y solamente la puse acá para que vean dónde están los reactivos que utilizaron para realizar este experimento. Bueno, ahora paso a contarles un poco lo que fue el último experimento que se realizó para evaluar el papel de la fosfatidilinositol 3-quinasa en los efectos metabólicos de la insulina. Como podemos ver, se utilizó una proteína, la cual es la P85SH2, que es una glutatión transferasa que se une al dominio SH2 terminal de la proteína 85, la cual es una subunidad de la fosfatidilinositol 3-quinasa. ¿Cuál es su función? La función es bloquear el dominio SH2, el cual es el sitio de unión principal, podríamos decirse, de la proteína que se utiliza para catalizar sus reacciones. Y también se utilizó un anticuerpo que se denomina PI20. En ambos casos podemos ver en esta gráfica que al inhibir la vía de señalización fosfatidilinositol 3-quinasa, en adipocitos que se estimularon con insulina, también se inhibe la translocación del GLUT4. Como podemos ver en la gráfica, disminuye considerablemente el porcentaje en la proteína como en el anticuerpo. En cambio, si nos referimos a las barras en blanco, que son adipocitos que no se estimularon con insulina, se puede ver que no los afectó. Bueno, en esta oportunidad yo voy a comentar un poquito la discusión de los resultados de este trabajo. Como bien dijo mi compañera, se realizó un experimento 2 en donde se pudo evidenciar que había una de las vías del receptor de la insulina que no está involucrada en la translocación del GLUT4. Esta es la vía de la MAP quinasa. ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Porque al inhibirla no generaba ni la translocación ni una respuesta a la insulina. Entonces, como vemos en esta diapositiva, esta vía de la MAP quinasa está compuesta por un grupo de proteínas quinasas, el cual son activadas por mitógeno, y lo que hacen es promover la expresión y la mitosis de ciertos factores de transcripción. Luego se realizó un tercer experimento en donde sí se pudo evidenciar cuál era la vía que está involucrada en la translocación del GLUT4. Y esta es la vía del fosfoinositol 3-quinasa, como podemos ver en esta diapositiva. ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Porque al inhibir las proteínas que estaban involucradas en esta vía, se pudo generar una inhibición del 75% de la translocación del GLUT4. Como podemos evidenciar podemos observar en esta diapositiva, esta vía está compuesta por una proteína que es la AKT. Esta proteína lo que hace normalmente es fosforilar al sustrato AS160 inhibiéndolo. ¿Por qué? Porque este sustrato normalmente lo que hace es inhibir a la proteína Rab, que es la que está involucrada en la translocación del GLUT4. Entonces, cuando el AS160 inhibe a la proteína Rab, vamos a pasar de un Rab GTP, o sea que está activo, a un Rab GDP, y esto lo va a hacer por medio del dominio Rab GAP. Ahora, cuando la AKT me fosforila a la AS160, el Rab GDP que estaba inactivo se va a convertir en Rab GTP, o sea que va a estar activo, por medio del Rab GEF citosólico, y así se va a poder lograr la translocación del GLUT4 hacia la superficie celular. Pero también podemos ver en esta imagen que van a haber otras vías alternativas
que van a estar involucradas también en la translocación del GLUT4. Y eso explicaría por qué al inhibir la vía PI3K, solamente se genera una inhibición del 75% de la translocación del GLUT4, porque una de ellas es independiente a esta vía. En esta última diapo podemos ver que a su vez esta proteína AKT va a tener otros sustratos además del AS160, como es caspasa 9, mTOR, FOX0. Por ejemplo, la glucógeno-sintasa quinasa 3 lo que hace es inhibirla y por lo tanto esta deja de inhibir la glucogenogénesis. Por último, se logró llegar a dos conclusiones, donde la primera es que la vía MAPK no genera ningún efecto en la translocación de GLUT4 como respuesta al estímulo de insulina, pero sí está involucrada en lo que se trata de los cambios en la expresión génica activados por insulina. Y la segunda conclusión es que la vía fosfatidilinositol 3 quinasa sí se involucra en la translocación de GLUT4 en respuesta a la insulina. Para finalizar, les dejo la bibliografía, donde el artículo principal fue de donde se obtuvo la mayor parte de la información, y luego dejamos libros y artículos complementarios. Muchas gracias.